¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que parecía traer un mensaje del más allá? A lo largo de la historia, las culturas han visto los sueños como algo más que imágenes pasajeras. Para muchos, especialmente en la tradición hebrea, los sueños han sido canales sagrados de comunicación entre lo divino y lo humano. En este relato te llevaré a un viaje por las historias hebreas en las que el Señor utilizó los sueños para transmitir advertencias, revelar destinos y cambiar la vida de quienes los recibieron. Acompáñanos hasta el final y descubre si tus propios sueños podrían estar enviándote un mensaje importante. En el vasto desierto de Canaán, Jacob viajaba solo y agotado. Los cielos estaban despejados y una ligera brisa agitaba las arenas bajo sus pies. Con el peso de los días de camino sobre sus hombros, decidió descansar. Tomó una piedra que encontró cerca y, apoyando su cabeza en ella, cerró los ojos, sumido en un sueño profundo. Lo que Jacob experimentó esa noche fue algo que jamás olvidaría. En su sueño, vio una escalera gigantesca que conectaba la tierra con el cielo y en ella ángeles que subían y bajaban, como si estuvieran cumpliendo con un propósito misterioso entre el cielo y la tierra. Desde la cima de la escalera, una voz profunda y solemne le habló: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que ahora estás acostado, te la daré a ti y a tus descendientes». Esa promesa llenó de fe a Jacob y le dio la certeza de que el Señor estaba a su lado, guiándolo. Cuando despertó, marcó el lugar y lo llamó Betel, que significa casa de Dios, porque sabía que había tenido un encuentro sagrado. Para los hebreos, la historia de Jacob era una prueba de que Dios vigilaba a su pueblo y podía comunicarse en los momentos más inesperados, incluso en sueños. La escalera representaba un vínculo sagrado, una puerta entre lo terrenal y lo divino. Muchos años después, el don de los sueños pasaría a un descendiente de Jacob, su hijo José. Desde pequeño, José tuvo sueños que parecían predecir el futuro. En uno de sus sueños, vio cómo 11 espigas de trigo se inclinaban ante una espiga más alta, mientras en otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños indicaban que algún día estaría en una posición de gran poder, pero sus hermanos, envidiosos, lo interpretaron como arrogancia y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Pero la historia de José no terminaba ahí. En Egipto, tras años de adversidades, fue encarcelado injustamente. Sin embargo, sus habilidades para interpretar sueños pronto llamaron la atención del faraón, quien había tenido una visión desconcertante. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas secas. José interpretó el sueño como una advertencia del Señor, explicando que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Gracias a esta revelación, Egipto pudo prepararse y almacenar alimentos para los años difíciles. El faraón, agradecido, nombró a José como su consejero más cercano. Esta historia se convirtió en una de las más queridas de los hebreos, mostrando cómo el Señor podía usar los sueños para guiar y proteger a su pueblo, incluso en tierras extranjeras. Siglos después, en el poderoso imperio de Babilonia, el Señor utilizaría otro sueño para enviar un mensaje a un rey extranjero. Nabucodonosor, un monarca temido y respetado, tuvo un sueño tan inquietante que no pudo dormir en paz. En su visión, vio una estatua gigantesca con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. De repente, una roca cayó del cielo, golpeando los pies de la estatua y desmoronándola en polvo. Perturbado, Nabucodonosor buscó a todos los sabios y astrólogos de su reino para que interpretaran su sueño, pero ninguno pudo explicarlo. Finalmente, se encontró con Daniel, un joven hebreo conocido por su sabiduría
y su fe en el Señor. Daniel explicó que cada parte de la estatua representaba diferentes reinos y que al final todos serían destruidos por el reino de Dios, el único que duraría para siempre. Este sueño dejó a Nabucodonosor con una profunda impresión, recordándole que todo poder humano es efímero y que solo el Señor tiene el control total sobre el destino de los reinos. Para los hebreos, esta historia demostraba cómo Dios podía comunicarse no solo con su pueblo, sino también con otros pueblos, enseñándoles lecciones de humildad y reverencia. Otro ejemplo fascinante de cómo los sueños y visiones nocturnas desempeñan un papel crucial en las historias hebreas es la historia de Samuel, un niño que vivía en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio creyó que era Elí quien lo llamaba, pero después de 3 veces, el sacerdote entendió que era el Señor hablando a Samuel y le instruyó para que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa noche, Samuel escuchó la voz del Señor, quien le habló de los juicios que vendrían sobre la casa de Elí por los pecados de sus hijos. Ese fue el comienzo de la vida de Samuel como profeta y juez de Israel, y muestra cómo el Señor puede llamar a sus elegidos desde una temprana edad, comunicándose incluso en la quietud de la noche. La historia de Samuel enseñó a los hebreos que el Señor no se limita a hablar con los poderosos o los ancianos. También se comunica con los jóvenes y los inocentes, aquellos que tienen un corazón abierto para escuchar. Aunque esta historia es posterior, en los textos del Nuevo Testamento encontramos otra historia de un sueño que trajo un mensaje de advertencia. La esposa de Poncio Pilato, el gobernador romano encargado del juicio de Jesús de Nazaret, tuvo un sueño perturbador durante la deliberación sobre su destino. En su sueño, entendió que Jesús era inocente y que su esposo no debía tomar parte en su condena. Le envió un mensaje urgente: «No tengas nada que ver con ese hombre justo, porque he sufrido mucho hoy en un sueño por causa de él». A pesar de su advertencia, Pilato, presionado por la multitud, finalmente entregó a Jesús. Esta historia es una advertencia sobre las consecuencias de ignorar los mensajes divinos, pues, de haber escuchado a su esposa, quizás el destino habría sido diferente. Esta visión ha sido interpretada como un recordatorio de que los sueños pueden traer advertencias importantes que, si se ignoran, pueden tener repercusiones profundas. Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, no era ajena a los días difíciles de su esposo como gobernador romano en Jerusalén. Pilato, a menudo atrapado entre las tensiones políticas de Roma y las demandas de los líderes judíos, se enfrentaba a situaciones complejas que requerían cautela y decisión. Sin embargo, aquel día sería diferente. La figura de un hombre llamado Jesús de Nazaret, aclamado por muchos como el Mesías, se encontraba en el centro de una situación que desafiaría sus creencias y su paz. Aquel día, mientras el juicio se llevaba a cabo, Claudia intentó mantener la calma, pero su sueño de la noche anterior la seguía perturbando. En su visión nocturna se encontraba en un lugar desolado, envuelta en una bruma que se arremolinaba a su alrededor, y de repente vio una figura que le causó una mezcla de temor y reverencia. Un hombre de rostro sereno y majestuoso, de mirada profunda, la miraba con una tristeza que parecía venir de otro mundo. Alrededor de él, voces se alzaban en gritos de acusación, mientras Claudia sentía una opresión en el pecho, un aviso de peligro. La visión se hacía cada vez más intensa y un pensamiento la invadía. Ese hombre era justo, inocente, pero iba a ser condenado por crímenes que no había cometido. En medio del sueño, Claudia escuchó una voz clara, una advertencia que le decía que no se involucrara en la condena de ese hombre. «No tengas nada que ver con él», parecía decirle la voz una y otra vez, dejando un eco que permaneció en su mente al despertar. Al abrir los ojos, Claudia se encontraba sudando y con una sensación de angustia. El sueño había sido tan vívido que sentía como si aún estuviera atrapada en él.
Al recordar los detalles, la preocupación se transformó en miedo y comprendió que debía hacer algo. Ella no podía ignorar esta visión. ¿Te has sentido alguna vez como si un sueño te hablara? Tal vez, como a Jacob, José o Samuel, el Señor esté tratando de enviarte un mensaje. No ignores esos susurros nocturnos. Los sueños pueden revelar verdades ocultas y advertirnos de peligros futuros, como lo hicieron en las historias de la tradición hebrea. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y déjanos tu comentario sobre tus experiencias con sueños. Quizás, en el próximo video, descubras el significado de ese sueño que has tenido y no has podido olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los sueños y las historias sagradas.